Una princesa vivía en un lujoso castillo. Solo tenía 14 años, pero estaba terriblemente malcriada y malhumorada. Una vez se le ocurrió algo para abril y hubo flores de primavera en el banquete de Año Nuevo. Emitió un decreto en el que anunciaba el comienzo de la primavera y prometía recompensar generosamente a quien traiga campanillas de invierno al palacio. En una casita a las afueras de la ciudad vivía una madrastra con su hija y su hijastra. La hijastra era una niña muy dulce y amable, y su nombre era Masa. La madrastra y la hija eran muy vagas y enojadas, y lastimaron a la pobre niña de todas las formas posibles. Realmente querían recibir la recompensa prometida por la princesa, pero no podían pensar en dónde conseguir las campanillas de invierno en invierno. La anciana decidió enviar a Masa al bosque para traerles flores de primavera. La hijastra comenzó a rogarle a su madrastra que se apiadara de ella, porque afuera estaba oscuro y frío. ¿Y qué tipo de campanillas de invierno puede haber? Pero la codiciosa anciana no quiso escuchar nada. Le dio una canasta más grande y sacó a Masa por la puerta. La niña congelada estaba muy asustada en un bosque oscuro. De repente, en la distancia, vio una luz. Ella estaba encantada y fue a su encuentro. Resultó que era un gran fuego ardiente y 12 personas se calentaban a su alrededor. Haciendo acopio de valor, la niña se acercó a ellos y les dijo que la malvada madrastra la había obligado a ir al bosque a recoger campanillas de invierno. Resultó que fueron 12 meses. Los hermanos sintieron pena por Masa y decidieron ayudarla. El hermano April cantó un hechizo y de repente, llegó la primavera en el bosque y en el claro. La nieve se derritió, apareció la hierba verde, florecieron las campanillas. La niña comenzó a recolectar flores y pronto llenó una gran canasta con ellas. El joven April la quería mucho y le dio un anillo mágico. Si ocurren problemas, debe ser arrojado al suelo, lanzar un hechizo y los 12 meses vendrán al rescate. Masa les dio las gracias y se fue a casa. Cuando la niña trajo las campanillas a casa, la madrastra y la hija se sorprendieron mucho por esto. Masa estaba muy cansada por el viaje e inmediatamente se durmió profundamente. Su media hermana sospechaba que algo andaba mal. Mientras la niña dormía, encontró su anillo mágico y se lo llevó. Después de despertar, la hijastra descubrió la pérdida. Comenzó a suplicar que le devolviera el anillo, pero su madrastra y su hija no querían escuchar nada. Tomando una canasta de campanillas de invierno, se apresuraron al palacio real. En el palacio había un árbol de Año Nuevo magníficamente decorado. Pero la próxima celebración no agradó en absoluto a la caprichosa princesa. Y solo cuando la madrastra y la hija le trajeron una canasta entera de campanillas de invierno, la princesa cambió su ira por misericordia. La madrastra no pudo responder claramente de dónde venían las flores y tuvo que admitir que su hijastra las había recogido. La princesa decidió de inmediato ir al prado con campanillas de invierno. En el camino, miró a la pobre Masa, para que le mostrara el lugar donde recogía flores. La niña dijo que lo mostraría, pero solo si le devolvían el anillo. Ante tanta insolencia, la princesa se enfadó y tiró el anillo. Pero la hijastra logró lanzar un hechizo. Inmediatamente se levantó un fuerte viento, retumbó un trueno, cayó el follaje y empezó a nevar. El viejo January apareció ante ellos. Invitó a todos a pedir un deseo. Por miedo, la princesa deseaba estar en el palacio lo antes posible. Masa pidió que todo volviera a su lugar a su debido tiempo, invierno en invierno, verano en verano. La madrastra y su hija estaban tan congeladas que querían abrigos de piel de cualquier piel, incluso la de un perro. Diciendo esto, las codiciosas mujeres se convirtieron inmediatamente en perros. Fueron amarrados a un trineo en el que la princesa debía llegar al palacio. Masa agradeció a los hermanos por su ayuda. Prometieron convertir a la madrastra y a su hija de nuevo en humanos, pero solo cuando se volvieran obedientes. Los meses le dieron a la niña un gran trineo maravilloso, enjaezado por caballos juguetones. Al verlos, la princesa pidió que la llevaran al palacio. Era la primera vez en su vida que la princesa pronunciaba la palabra por favor. Y Masa estuvo de acuerdo con mucho gusto. Vivían marido y mujer. Durante mucho tiempo ya querían tener un hijo, pero él no estaba allí. Un día, mi esposa se enfermó. El marido le preguntó qué es lo que más quiere.
La esposa respondió que había un jardín magnífico cerca, donde crecen muchas de las flores más hermosas. Hay una hermosa Rapunzel en el jardín. Se ve tan fresco y tan verde que realmente quería probarlo. Pero el jardín estaba rodeado por una valla alta y nadie se atrevía a entrar, ya que este jardín pertenecía a una bruja. Poseía un gran poder y todos en el mundo la temían. El esposo amaba mucho a su esposa y decidió comprarle una Rapunzel, sin importar lo que le costara. Y así, al anochecer, trepó por la valla de piedra hasta el jardín de la hechicera, tomó apresuradamente un puñado de Rapunzel verde y se lo llevó a su esposa. Inmediatamente se preparó una ensalada y comió con avidez. Le gustó tanto esta ensalada que al día siguiente quiso aún más que antes. El marido volvió a entrar en el jardín, pero la bruja ya estaba parada frente a él. Ella lo miró enojada y dijo que pagaría mucho por robar la Rapunzel. Le dio a la bruja que no se enojara, porque él le arrancó la Rapunzel a su esposa, que estaba muy enferma. Y la ama tanto. La ira de la bruja pasó un poco, y ella dijo que si era verdad, le permitiría recolectar tanta Rapunzel como quisiera, pero con una condición. Tendrá que darle a la bruja el niño que le nacerá a su esposa. El marido asintió con miedo. Cuando la esposa dio a luz a una hija, la bruja apareció de inmediato, se llevó al niño con ella y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más bella del mundo. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre. Esa torre estaba en el bosque y no tenía puertas ni escaleras. Solo en la parte superior había una pequeña ventana. Cuando la bruja quiso subir a la torre, llamó a Rapunzel para que bajara sus guadañas. Y Rapunzel tenía un cabello largo y hermoso. Oye la voz de la bruja, afloja sus trenzas, las ata al gancho de la ventana y el cabello se cae, y la bruja luego sube, aferrándose a ellas. Pasaron varios años y el hijo del rey pasó a montar a caballo por el bosque donde se encontraba la torre. De repente escuchó cantar y fue tan agradable que se detuvo y comenzó a escuchar. Rapunzel la cantó con su maravillosa voz. El príncipe quería trepar. Comenzó a buscar la entrada a la torre, pero fue imposible encontrarlo. Una vez vio cómo la bruja trepa por las trenzas que Rapunzel la bajó. Y al día siguiente, cuando ya estaba oscureciendo, el príncipe condujo hasta la torre y llamó a Rapunzel. Ella escuchó, se bajó las trenzas y el príncipe subió. Rapunzel, al ver que entraba un hombre al que nunca había visto, al principio se asustó mucho. Pero el príncipe le habló afectuosamente y le dijo que su corazón estaba tan conmovido por el canto que decidió verla sin falta. Entonces Rapunzel dejó de tener miedo y cuando le preguntó si aceptaba casarse con él, ella dio su consentimiento y le tendió la mano. Simplemente no sabían cómo bajar juntos. Se dieron cuenta de que cuando llegaba el príncipe, siempre llevaría consigo un trozo de seda y Rapunzel tejería una escalera con él. Y cuando la escalera esté lista, la bajarán juntos y se irán. La hechicera no notó nada hasta que un día Rapunzel preguntó por qué es más fácil arrastrar al príncipe hacia arriba. La hechicera entendió todo, se enojó y se aferró con rabia al hermoso cabello de Rapunzel. Las envolví varias veces alrededor de mi brazo izquierdo y con mi derecha agarré las tijeras y las corté. Se llevó a la hechicera al denso matorral de Rapunzel y la escondió allí. Ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana y cuando apareció el hijo del rey, las bajó. El príncipe subió y vio a la bruja. Ella lo miró con su mirada maliciosa y dijo que nunca vería a Rapunzel.
El príncipe estaba fuera de sí de dolor y desesperado saltó de la torre, pero las espinas espinosas del arbusto, sobre el que cayó, le arrancaron los ojos. El príncipe ciego vagó durante varios años en pena y dolor por el bosque, todo el tiempo llorando y afligido por su amada perdida. Una vez se metió en una densa espesura. De repente el príncipe escuchó a alguien cantar, le pareció tan familiar, y fue a su encuentro. Cuando se acercó, Rapunzel lo reconoció, se arrojó sobre su cuello y lloró amargamente de alegría. 2 lágrimas cayeron en sus ojos y el príncipe recuperó la vista y comenzó a ver como antes. Él la trajo a su reino y vivieron durante muchos, muchos años en felicidad y alegría.